Stop. Antes de seguir con tu día, hazte una pregunta. ¿Qué pasaría si el criminal más inteligente que jamás ha existido estuviera libre ahora mismo? En la historia criminal hay monstruos y luego están los maestros. Aquellos que no solo cometían crímenes atroces, sino que lo hacían con una planificación, una frialdad y una inteligencia tan superior que desafiaron a los mejores detectives y a la tecnología forense de su tiempo. Lograron esfumarse, manipular a la policía y vivir en las sombras mientras el mundo buscaba a un fantasma. Hoy en Mostrando lo Increíble vamos a adentrarnos en las mentes más brillantes y oscuras de la historia del crimen, pero no nos enfocaremos solo en su crueldad, sino en el juego de ajedrez que jugaron contra la ley. Veremos a los asesinos que estaban a punto de cometer el crimen perfecto y cómo al final, hasta el intelecto más retorcido comete un error, revelando que nadie es intocable. Empecemos con el caso que quizás sea el ejemplo definitivo de un plan casi impecable. Corría el año 1968 en el norte de California. Los crímenes de Zodiac empezaron de una manera brutal, pero con un toque distintivo que no se había visto antes, el desafío directo. A diferencia de otros asesinos en serie, Zodíaco no buscaba solo víctimas, buscaba la atención y la gloria de humillar a las autoridades. Su inteligencia no residía solo en la meticulosidad de sus ataques, que a menudo eran en los lugares más aislados o con métodos variados como armas de fuego o cuchillos, sino en el uso de las comunicaciones. Él sabía que la prensa era su megáfono y el miedo su arma principal. El movimiento más audaz e inteligente fue el envío de sus famosos criptogramas o cifrados. No eran simples notas, eran acertijos complejos, escritos para eludir la detección directa y al mismo tiempo obligar a la policía y a los civiles a participar en su macabro juego. Su primer cifrado, el 408 símbolo, fue resuelto por una pareja de maestros de escuela, no por los expertos del FBI. Las cartas estaban llenas de detalles crudos de sus crímenes, un sello de autenticidad que la policía no podía ignorar. Pero su genialidad residía en la contrainformación. Zodiac mezclaba detalles reales con mentiras, sembrando la duda sobre si tenía 2 víctimas, 10 o 20. Mantuvo a la policía siempre persiguiendo sombras, ya que nunca sabían qué parte de su comunicación era una pista genuina y cuál era una trampa. Su crimen más notorio, el asesinato del taxista Paul Steen, en pleno San Francisco, demostró su control absoluto. Tras el ataque, Zodiac se tomó el tiempo de limpiar la escena y, lo más importante, cortó un trozo de la camisa de Steen para enviarlo a los periódicos. ¿Por qué? Era la confirmación irrefutable de que él era el culpable, asegurando que su mensaje no era descartado como una broma. Era su manera de decir, lo hice y tengo la prueba, pero nunca me atraparán. Y por supuesto la jugada maestra final, desaparecer. Después de 1970, el flujo de cartas cesó. El hombre cuya voz y presencia habían aterrorizado a una región simplemente se desvaneció en el anonimato. Los detectives tenían muestras de escritura, una posible descripción, incluso el patrón de sus movimientos, pero Zodiac había pensado en todos los ángulos. Su uso de guantes, su anonimato, su inteligencia para dejar de actuar justo antes de ser acorralado, lo convirtió en el fugitivo más exitoso. A pesar de los avances tecnológicos, los perfiles de ADN y las nuevas teorías, el caso de Zodiac sigue sin resolverse oficialmente. Su inteligencia fue su escudo, permitiéndole lograr lo que pocos han conseguido: un final abierto y sin consecuencias. La trampa que creó fue tan perfecta que incluso hoy sigue atormentando a la criminología. Si el asesino del Zodíaco fue el ejemplo de la inteligencia que triunfa al permanecer en el anonimato, el siguiente caso nos muestra que el intelecto, por muy brillante que sea, no puede engañar a la ciencia para siempre. Para entender esto, debemos viajar a Atlanta, Georgia, a principios de la década de 1980. La ciudad estaba sumida en el pánico por una serie de asesinatos y desapariciones que afectaban principalmente a niños y jóvenes afroamericanos. La policía estaba desesperada, la presión policial era inmensa y el asesino parecía inatrapable. Aquí entra Wayne Williams, un hombre joven afroamericano con un coeficiente intelectual de genio y una formación en comunicación y música que a primera vista no encajaba en el perfil de un asesino en serie. Su intelecto no lo utilizó para crear acertijos complejos como Zodiac, sino para cubrir sus huellas, con una sofisticación nunca antes vista. Los asesinatos de Atlanta eran brutales, pero lo más astuto del asesino era la dispersión de los cuerpos. Williams era un experto en camuflaje y en mezclar sus métodos. Los cuerpos eran arrojados a lo largo de varios ríos o en zonas boscosas, lejos de la escena real del crimen. Lo hizo para confundir a los investigadores sobre la verdadera jurisdicción y para evitar que se estableciera un único modus operandi geográfico.
Además, Williams era increíblemente cuidadoso. Evitaba dejar huellas dactilares o fluidos corporales. Su inteligencia le decía que la ciencia forense moderna era el enemigo, por lo que su objetivo era simple: no dejar nada biológico. Parecía un muro infranqueable para la policía de la época. Pero el error del genio fue subestimar una ciencia emergente y el rigor del FBI. El 22 de mayo de 1981, la vigilancia policial en un puente sobre el río Chattahoochee escuchó un chapoteo. Interceptaron a Williams, supuestamente tirando basura. No encontraron nada incriminatorio en ese momento, pero su coche y su coartada eran débiles. Este encuentro fue crucial, porque a partir de ahí la policía tenía un sospechoso. La verdadera prueba de la inteligencia en su captura llegó con la microscopía de fibras. El FBI, desesperado, recurrió a una tecnología relativamente nueva: la comparación de fibras textiles. Los cuerpos de varias víctimas tenían fibras inusuales, adheridas a su ropa y cuerpos. Eran fibras de alfombras, moquetas y pelos de perro. El análisis forense liderado por el agente experto demostró que un tipo de fibra púrpura-violeta encontrada en 10 de las víctimas coincidía exactamente con la alfombra del dormitorio de Wayne Williams. Y no solo eso, encontraron 28 tipos diferentes de fibras en las víctimas que coincidían con las alfombras del coche, los tapizados de la casa y hasta el perro de Williams. La defensa de Williams, basándose en su intelecto superior, argumentó que las pruebas de fibras eran circunstanciales y que miles de hogares en Atlanta podrían tener alfombras y mascotas similares. Era un argumento brillante y difícil de contrarrestar, pero aquí es donde la ciencia prevaleció sobre el genio. Los expertos demostraron que las fibras encontradas en las víctimas no eran solo similares, sino que eran una combinación única de colorantes, polímeros y composición química tan rara que la probabilidad de que pertenecieran a otra fuente era infinitesimalmente pequeña. El jurado, por supuesto, le encontró culpable, basándose casi por completo en esta prueba microscópica, un testimonio del poder de la ciencia forense cuando se utiliza con rigor. Williams había sido lo suficientemente inteligente como para evitar dejar ADN, pero no lo suficientemente como para entender el rastro invisible que dejan las microfibras de su entorno. Fue el cálculo erróneo de la ciencia emergente lo que lo envió a prisión. Estos dos casos, el de Zodiac y el de Wayne Williams, nos muestran las dos caras de la inteligencia criminal. Zodiac usó su mente para desafiar y desaparecer. Williams la usó para camuflarse y tergiversar la escena del crimen. En última instancia, la historia nos enseña que el intelecto más retorcido puede ser superado. En el caso de Zodiac, por la simple suerte de no haber sido descubierto por casualidad o el desarrollo de un futuro avance de ADN. En el caso de Williams, fue la paciencia, el rigor y el microscopio lo que desenredó su red perfecta. ¿Conoces algún otro asesino que haya utilizado su inteligencia de una forma tan sofisticada? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer vuestras sugerencias para un futuro vídeo. Y con esto cerramos el telón en estos maestros del crimen. Si has disfrutado de este viaje a las mentes más oscuras y brillantes de la historia, te invito a que te suscribas a Mostrando lo Increíble y activas la campanita de notificaciones. Aquí te esperan los mayores misterios, curiosidades y cosas impactantes que desafían la lógica. Nos vemos en el próximo vídeo y estaré aquí mostrándote lo increíble. A más ver.